Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que este mensaje los encuentre muy bien. Si yo estoy grabando esto el martes, lo voy a subir a la plataforma, al sitio virtual, el miércoles. Y bueno, antes de comenzar la clase, les voy a comentar un poquito el cronograma, ¿sí?, de nuestro curso. ¿Sí? Déjenme hacer esto. Esto es lo que yo les subí la semana pasada, ¿sí? El miércoles que viene, o sea, esto ustedes lo van a poder visualizar, lo que estoy grabando ahora, a partir del 24. El miércoles 1, ¿sí?, de julio sería nuestra última clase del curso. Y la idea es que para los que quieran, lo mismo que hicimos para el primer parcial, ¿sí?, el viernes siguiente, o sea, el viernes 3, tendríamos, por llamarlo de alguna forma, una clase de repaso. La idea sería hacer algo parecido a lo que hicimos la última vez. Volver sobre los temas de esta segunda parte, mencionar un poco algunas características, ¿sí? Pero bueno, ustedes ya lo saben igual, cómo sería el examen, y en todo caso, responder a cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Sí? Y el miércoles siguiente, el 8, ya estaría el examen. ¿Sí? Dado que el recuperatorio sería el siguiente, ¿sí?, voy a tratar el miércoles siguiente, voy a tratar de, digamos, eh, corregir los exámenes lo antes posible, de forma tal de avisarles a aquellos de ustedes que tengan que recuperar, ¿sí? Pero recuerden que ustedes pueden recuperar uno de los dos exámenes en caso de que hayan desaprobado o no hayan asistido, no lo hayan tomado el examen. O sea que tengan presente esto, tanto si no, por ejemplo, no dieron el primer examen o no van a poder dar el segundo examen el miércoles que viene. ¿Sí? La idea es que para tratar de completar, digamos así, algunos de los temas de nuestro curso, dada la situación en la que estamos, y también que se retrasó bastante el primer examen, para esta segunda parte quedamos cortos de tiempo. Entonces yo voy a hacer todo lo posible, pero no lo puedo asegurar, ¿sí?, que el viernes, este viernes, ¿sí?, subiría un segundo video con más, ¿sí?, con algún tema más. Eso en todo caso yo se los voy a comunicar por el campus virtual. ¿Sí? Si hubiera alguna dificultad para subir ese video, ¿sí?, bueno, mala suerte, por así decirlo, quedará para otra ocasión. En cambio, si lo puedo subir, bueno, bienvenido sea, de forma tal de cubrir más temas. Esa sinceramente es mi intención, por esta dificultad que les mencioné recién, que si no nuestro curso quedaría muy limitado, ¿sí?, en la segunda parte. Pero bueno, también son la situación en la que nos encontramos, también presenta sus limitaciones. Bueno, sea como fuere, voy a tratar de la clase de hoy ser relativamente conciso, digamos, y tratar en todo caso de avanzar en uno de los temas de nuestro curso, digamos, que es el libro de Locke, ¿sí?, el ensayo sobre el gobierno civil, o el segundo tratado sobre el gobierno civil. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacerlo con las limitaciones de que nuestro curso, ¿sí?, tiene esta característica. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el tema que nos interesa ahora? ¿Sí? Es el tema de la propiedad privada, que básicamente es el capítulo 5, ¿sí?, del segundo tratado. ¿Sí? Y capítulo 5, a ver, demos un paso para atrás, por así decirlo. Ustedes recordarán que en el capítulo 2 y 3 del segundo tratado, Locke discute la
situación de las personas, digamos así, en el estado de naturaleza. Y, digamos, las características, los elementos que definen al estado de naturaleza tal como lo entiende Locke, son, ¿sí?, distintas fundamentalmente de las características tal como lo entiende Locke, ¿sí? Esto, como nota al pie, estas comparaciones, ¿sí?, que hago acá y allá, eventualmente van a aparecer en el examen, ¿sí?, porque me interesa que ustedes conecten la discusión que hace Locke con la que hace Hobbes. Así que seguramente en una o dos preguntas van a aparecer, o les voy a pedir en todo caso, que establezcan relaciones, ¿sí? Y uno de los, digamos, de los puntos donde seguramente esto aparece tiene que ver con el estado de naturaleza, ¿sí?, con la caracterización que hace uno y otro del estado de naturaleza, ¿sí? En fin, volviendo al tema de la clase de hoy, la cuestión del cómo entiende Locke el estado de naturaleza está relacionada en última instancia, y por supuesto, sobre la base de esa caracterización del estado de naturaleza, cuál es la explicación del conflicto que se presenta en el estado de naturaleza, y por lo tanto, cuál es la explicación de la solución, por ponerle un nombre a ese conflicto. Esto vamos a volver más adelante. Locke discute, ¿sí?, o en todo caso describe, analiza ciertas características del estado de naturaleza. Y una de las características del estado de naturaleza es que hay una norma moral fundamental, ¿sí?, que es válida, que es vinculante en el estado de naturaleza, que es la ley natural, ¿sí?, y que tiene una serie de características que mencionamos la vez pasada, ¿sí? Otro de los, por así decirlo, de los elementos característicos del estado de naturaleza es la propiedad común, ¿sí?, de los bienes, por ponerle un nombre, externos al propio cuerpo, ¿sí? Una de las cosas que Locke dice es, digamos así, ustedes recuerdan que esta discusión, en el caso de Locke, tiene, por así decirlo, un fundamento religioso en última instancia, o tiene una vinculación con los textos religiosos, ¿sí?, eventualmente con la Biblia en particular, ¿sí? Y parte de la discusión que hace Locke es que, ¿sí?, la naturaleza, digamos así, es común, ¿sí?, en el inicio, por así decirlo, pero no toda la naturaleza, ¿sí? Entonces, dentro del capítulo 25, del capítulo 5, en el apartado 25, ¿sí?, que es uno de los apartados claves, para esta discusión, ¿sí?, Locke introduce el siguiente texto que acá copié para poder leerlo. Este lo copié de Mili, ¿sí?, de la versión de mi texto, ¿sí?, que quizás que no sea la misma que ustedes tienen, porque no es la versión que yo subí digamos, el link que les dejé para el campus virtual, ¿sí? Esta es la versión del segundo tratado, del ensayo sobre gobierno civil, que fue publicada en la Universidad de Quilmes, ¿sí? Entonces, Locke acá dice lo siguiente: aunque la Tierra y todas las criaturas inferiores son comunes a todos los hombres, ¿sí?, cada hombre detenta, sin embargo, la propiedad de su propia persona. Sobre ella nadie, excepto él mismo, tiene derecho alguno, ¿sí? Digamos, en esta primera oración, o en estas primeras dos oraciones, aparecen dos tesis clave. Una, que la propiedad, ¿sí?, común, digamos así, la tierra y todas las cosas que hay sobre la tierra, los animales, ¿sí?, son propiedad común, son propiedad, ¿sí?, son comunes a todos los hombres en la formulación del Locke, ¿sí? En cambio, cada persona es propietaria de sí mismo, ¿sí? Dice, cada hombre detenta, sin embargo, la propiedad de su propio cuerpo. Sobre ella, nadie excepto él mismo tiene derecho alguno. Sobre la base de esta tesis, que por cierto entra en colisión, o hay una digamos así,
una cierta inconsistencia que a nosotros no nos interesa, pero solo la menciono al pasar, y es que por momentos enfatiza la tesis de la autopropiedad, que es lo que yo le estoy diciendo ahora, ¿sí? Que cada persona es propietaria de sí mismo, con una tesis diferente que dice, en última instancia, que todos somos propiedad de Dios, ¿sí? Y que en todo caso, ¿sí? Hay cierta, digamos, no somos autopropietarios por esa razón, sino tenemos como un cierto, digamos, usufructo de un bien que no es totalmente nuestro. Esto por si genera alguna confusión, o en todo caso ustedes detectan cierta inconsistencia en el texto, ¿sí? Cuando él discute la propiedad privada, que es lo que a nosotros nos interesa ahora, ¿sí? Él asume como punto de partida la tesis de la autopropiedad, ¿sí? Entonces, sobre la base de esta tesis, él infiere lo siguiente, dice, el trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos son, podemos afirmarlo, propiamente suyas, ¿sí? O sea, ¿sí? La tierra y los animales son propiedad de todos, son propiedad común. En contra de esto, cada uno de nosotros somos propietarios de nosotros mismos. Y la idea es que son tesis intuitivas. ¿Sí? Es razonable pensar esto. ¿Sí? Locke da un fundamento que quizás a nosotros no nos resulte del todo convincente, pero la idea misma es una idea razonable, sobre todo la idea de la tesis de la autopropiedad. Y en todo caso, quizás más adelante vuelva con ello, sobre esta cuestión. Sobre la base de la idea de que somos propietarios de nosotros mismos, Locke dice que, por tanto, como consecuencia de ello, somos propietarios de nuestro trabajo. ¿Sí? Esto es algo que se infiere de la autopropiedad. Si somos propietarios de nosotros, digamos, de nuestro cuerpo, somos propietarios de lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿sí? Somos propietarios de nuestro trabajo. Y, a continuación, ¿sí? Locke dice, por ende, cualquier cosa que ha sacado del estado en que ha sido suministrada, perdón, acá sí, hay un error, suministrada por la naturaleza, y en que ésta la ha dejado, y con la que ha mezclado su trabajo y la que le ha añadido algo que es suyo propio, la convierte consecuentemente en su propiedad. ¿Sí? Sigue. Al haberla sacado del estado de posesión común en el que la naturaleza la puso, le ha anexado por medio de dicho trabajo algo que excluye el derecho común de otros hombres. Pues al ser este trabajo la incuestionable propiedad del trabajador, ningún hombre, excepto él, puede tener derecho sobre aquello a lo que previamente le ha añadido su trabajo, ¿sí? Y termina al menos allí donde se ha dejado suficiente y tan bueno en común para los demás. Voy a volver sobre esto último, pero por lo pronto, ¿sí? Me interesa la idea anterior, ¿sí? Él dice, dado que somos propietarios de nosotros mismos, somos propietarios de nuestro trabajo. Y cuando mezclamos, ¿sí? Cuando sacamos algo del estado común, ¿sí? Y la convertimos mezclando nuestro trabajo, somos propietarios de la totalidad, ¿sí? De ese bien, y no solo de la parte trabajada, por así decirlo, o ¿sí? Del excedente, por así decirlo. ¿Sí? Y esta es la clave, piensa Locke, perdón, para justificar la propiedad privada, ¿sí? O, para volver sobre lo anterior, para justificar el pasaje de la propiedad común a la propiedad privada. Vamos, ¿sí? Volvamos un minuto sobre estas ideas y tratemos de desarrollarlas de nuevo. El punto de partida es que en el estado de naturaleza la propiedad, ¿sí? De la tierra y de todo lo que hay sobre la tierra es común, ¿sí? No es propiedad privada de nadie. ¿Sí? En cambio, cada persona es autopropietaria de sí mismo. ¿Sí? Esto es, por así decirlo, el momento inicial, si ustedes quieren. ¿Sí? Cuando inicia, ¿sí? Una persona
su vida en el estado de naturaleza. Todavía estamos en el estado común. ¿Sí? Estamos en el estado común, me refiero al estado de naturaleza. No estamos en la sociedad civil. No hay instituciones, no hay autoridad política. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo quiere afirmar, quiere sostener la idea de que en el estado de naturaleza podemos adquirir propiedad privada. ¿Sí? Y por lo tanto, que la propiedad privada es natural. ¿Sí? Natural en contraposición a creada artificialmente. ¿Sí? Los títulos de propiedad, me refiero, el derecho de propiedad. ¿Sí? Son naturales en el sentido que existen en el estado de naturaleza y no son creados, ¿sí?, positivamente, artificialmente, ¿sí?, por la legislación positiva que tiene lugar en el estado, ¿sí?, de sociedad civil. ¿Sí? La propiedad privada, entonces, significa, o si ustedes quieren, hay una doble dimensión. Por un lado está la dimensión natural, el bien, ¿sí?, que yo tengo entre mis manos, el libro, ¿sí?, si ustedes quieren. Y hay una dimensión normativa que es el derecho que yo tengo sobre este bien. Tal que cuando lo dejo sobre la mesa, ¿sí?, y no lo tengo en mis manos, ¿sí?, no deja de ser mío, ¿sí?, aun cuando no lo tengan, ¿sí?, no lo tenga, digamos así, no tenga posesión de él. ¿Sí? Entonces, la tesis que está tratando de justificarlo, que está tratando de articularlo, es la idea de que en el estado natural, ¿sí?, el estado de naturaleza, adquirimos propiedad privada, o sea, títulos, derechos de propiedad sobre bienes externos a nosotros. ¿Sí? Estos bienes externos, ¿sí?, son originalmente comunes, ¿sí? No son propiedad, no es que son propiedad privada desde el inicio de los tiempos, por así decirlo. ¿Sí? Son propiedad privada o devienen propiedad privada porque ha ocurrido un mecanismo tal que, ¿sí?, las personas se han apropiado, ¿sí?, y de esa forma han adquirido derechos de propiedad sobre esos bienes. ¿Sí? ¿Cuál es ese mecanismo? Bueno, dado que el punto de partida, el inicio, es la idea de que somos propietarios de nosotros mismos, ¿sí?, que tenemos derecho sobre nuestro propio cuerpo, ¿sí?, y piensen que una de las características centrales del derecho de propiedad es el derecho a excluir a otros. ¿Sí? Yo tengo derecho a que, digamos así, una persona no me toque el pelo para ver, ¿sí?, cuál es su textura, a menos que yo la autorice, digamos, para usar un ejemplo, digamos así, trivial. Bueno, ese derecho, ¿sí?, es un derecho que es, digamos así, es constitutivo de mi persona. ¿Sí? Nadie me lo dio, digamos, es solo se sigue del hecho de que yo soy propietario de mi propio cuerpo. Y esto es algo, ¿sí?, que es parte de nuestro, por así decirlo, bagaje normativo inicial. Entonces, en el momento inicial tenemos que la propiedad común, ¿sí?, la propiedad es, digamos así, la tierra y los animales, las criaturas que viven sobre la tierra, son propiedad de todos, ¿sí?, no son propiedad privada. En cambio, cada uno de nosotros es, ¿sí?, autopropietario de sí mismo, de su propio cuerpo, y díselo, y por lo tanto es propietario de su trabajo, que es algo intrínseco a su propio cuerpo. ¿Sí? Ahora, él dice lo siguiente a continuación. Cuando yo trabajo algo que es de todos, ¿qué hago? Le estoy añadiendo algo que es mío, mi trabajo, a algo que es común o de todos. ¿Sí? Al hacer eso, estoy privatizando aquello que trabajé y lo estoy convirtiendo en mío. Ahora tengo derecho de propiedad sobre ello. ¿Sí? Porque ¿por qué? Porque yo le añadí algo mío a algo común, ¿sí?,
y de esa forma, ¿sí?, lo transformé. Locke más adelante, ¿sí?, va a dar diferentes figuras para decir que básicamente él cree, o es una tesis controversial, pero en todo caso es parte de su bagaje, ¿sí?, él cree que, digamos así, el valor intrínseco de la propiedad común es muy bajo, ¿sí? Digamos así, es el verdadero valor de las cosas, ¿sí?, es un valor añadido producto del trabajo. Él da diferentes relaciones, 1 a 100, 1 a 1000, 1 a 10.000. ¿Sí? No es importante eso, lo importante más bien es que hay una disparidad total entre el valor intrínseco y el valor agregado producto del trabajo. Entonces, ese es el mecanismo por el cual nosotros adquirimos derechos de propiedad sobre aquello que trabajamos. ¿Sí? Mezclamos algo que es nuestro trabajo, con algo que es de todos, que es la propiedad común, la tierra y los animales. Y de esa forma, ¿sí?, la transformamos y al transformarla, ¿sí?, no solo devenimos propietarios de aquello que obtuvimos mediante nuestro trabajo, sino de aquello que produjo el trabajo, digamos, aquello que produjo el bien, ¿sí?, que obtuvimos producto de añadirle nuestro trabajo. Digamos, si hay un terreno baldío, ¿sí?, en el estado de naturaleza, y yo lo trabajo, lo cultivo, ¿sí?, y de esa forma lo vuelvo, ¿sí?, productivo, yo no soy solo propietario, digamos así, de los árboles frutales, ¿sí?, y de los frutos que salen de esos árboles, ¿sí?, sino también de la tierra donde crecen esos árboles. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de Locke. La forma en que adquirimos propiedad privada, derechos de propiedad. ¿Cómo entonces? Para repetirlo por última vez, añadiendo algo que es nuestro a algo que es de todos. ¿Sí? Ahora, Locke, digamos así, discute o da cuenta de ciertas restricciones. Esto es algo que, digamos, es parte de su cosmovisión, que nosotros no tuvimos tiempo de discutir con el detalle requerido, pero en todo caso, lo que me interesa señalar son dos ideas, que son la idea de que hay ciertas limitaciones, ¿sí?, digamos así, a este mecanismo, ¿sí?, que son básicamente dos condiciones que él pone. ¿Sí? Hay una condición que es la que menciona, acaba en el apartado 25, de dejar tanto o suficiente y tan bueno en común para los demás. ¿Sí? Suficiente y tan bueno en común para los demás. Y la segunda es una condición de no desperdicio. ¿Sí? Estas dos condiciones son condiciones necesarias para poder adquirir propiedad privada, tal que, si no se satisfacen, ¿sí?, no devenimos propietarios de aquello que trabajamos. ¿Sí? La idea de dejar suficiente y tan bueno para los demás, o si ustedes quieren tanto y tan bueno para los demás, es la idea, ¿sí?, en última instancia, de, digamos así, no obtener una ventaja inmerecida producto de llegar primero, si ustedes quieren. Si yo llego primero a un lugar, por ejemplo, a un terreno fértil, lo cultivo y de esa manera lo vuelvo mío, ¿sí?, tal que puedo excluir a aquel que viene luego de mí, porque ya ese terreno no es más común, ahora es mío, y por lo tanto yo tengo el derecho a hacer, digamos así, ciertas cosas en ese terreno con exclusividad, tal que otros no pueden entrar ahí salvo que yo lo autorice, por ejemplo. Bueno, hay algo acá raro en el sentido de que yo solo llegué primero, quizás. Otra persona llegó más tarde, quizás porque nació después que yo, o porque no se enteró que existía este terreno, etc. Entonces, la idea de dejar tanto y tan bueno, suficiente y tan bueno para los demás, una forma de interpretarla es esta idea de no tomar ventaja inmerecida solo producto de llegar primero. ¿Sí?
¿Cómo se interpreta exactamente esta condición? Es algo discutido en la literatura, porque yo no les dije en la introducción que hice a este tema, pero bueno, este es un tema muy debatido, ¿sí?, en la discusión sobre Locke y sobre los continuadores de Locke. ¿Sí? ¿Cómo entender exactamente esta idea, entre otras? ¿Sí? Porque una lectura estricta, ¿sí?, pareciera que es imposible dejar tanto y tan bueno, suficiente y tan bueno para los demás. Dado que, en última instancia, ¿sí?, digamos, la cantidad de propiedad común disponible es finita, puede ser muy grande, pero en última instancia tiene un límite, tal que cuando yo me apropio de algo, achico, ¿sí?, aquello que queda para los demás, que tienen menos de lo que yo tenía antes. Acá solo esto para mencionar, ¿sí?, este problema. Y la segunda condición es una condición de no desperdicio, que discute Locke. ¿Sí? Por ejemplo, en el apartado 31. Y acá básicamente la idea es, o parte de la justificación que da Locke de la apropiación o de la generación de propiedad privada, cree que es un mecanismo virtuoso, es bueno, ¿sí?, que se genere propiedad privada en el estado de naturaleza, porque el valor intrínseco de la propiedad común tiende a cero, y en cambio, ¿sí?, cuando nosotros nos apropiamos, producto de nuestro trabajo, de un terreno, por ejemplo, creamos mucho valor, valor que no existía, ¿sí?, y de esa forma mejoramos la condición de todos, porque ponemos a disposición de otros cosas que estos otros no tendrían si nosotros no hubiéramos mezclado con nuestro trabajo, ¿sí?, con eso que es común de todos. ¿Sí? Acá hay todo, digamos así, esta idea, o está ligado a esta idea, ¿sí?, de que el valor natural de la propiedad común es muy bajo, directamente tiende a cero, y que en realidad, ¿sí?, lo que uno hace cuando se apropia es crear mucho valor donde prácticamente había muy poco o nada. ¿Sí? No nada literalmente, no cero, pero sí algo muy bajo que, por ponerle ¿sí?, tiende a cero, por ponerle un nombre. ¿Sí? Ahora, si yo me apropio, piénsalo, hubo una de las, digamos, de las justificaciones o de las razones que dan lugar a la idea de propiedad privada, es que de esta manera logramos beneficiar a todos, porque ponemos a disposición de todos cosas que no estarían si no nos apropiásemos. Si yo desperdicio aquello, digamos así, que creo, en algún sentido, le estoy robando a los demás, o en todo caso, hay algo, digamos así, que va por el lado de cierta irracionalidad, vamos a ponerlo en estos términos. ¿Sí? Esto, ¿sí?, es fácil, en el capítulo que ustedes van a tener que leer completo, es un capítulo bastante largo, Locke después le da una vuelta de tuerca con una explicación, ¿sí?, digamos así, de mano invisible, si ustedes quieren, o en todo caso, con una especie de hipótesis acerca del nacimiento de la economía y sobre todo de la moneda, ¿sí?, como, digamos así, elemento que permite guardar valor sin desperdiciar. La idea es algo así, digamos, solo para decir dos palabras. Si yo cultivo manzanas y solo guardo mis manzanas en cajones, esas manzanas, ¿sí?, puedo comerme una hoy, otra mañana, puedo cambiarlas por otras cosas eventualmente, pero se van a pudrir porque, digamos así, naturalmente estos bienes tienen esa característica, que son perecederos. Ahora, una forma de sortear este problema es cambiar bienes perecederos por bienes imperecederos. ¿Sí? Y de esa forma guardar estos bienes imperecederos, ¿sí?,
y satisfacer esta condición de no desperdicio. Si yo, en vez de guardar manzanas, guardo monedas de oro, digamos, de esa manera logro satisfacer esta condición de no desperdicio rápidamente. ¿Sí? Porque el oro, a diferencia de la manzana, ¿sí? No se pudre con el paso del tiempo y entonces no desperdicio aquello que no consumo. ¿Sí? Esta es una, en fin, la discusión que Locke hace tiene cierta ligazón con esta idea de no desperdiciar, ¿sí? Y toda la discusión que él hace acerca de la monetización, ¿sí?, del estado de naturaleza tiene que ver con esta condición. En cambio, la de suficiente y tan bueno, o tanto y tan bueno en común para los demás, es una condición que es más difícil de satisfacer. ¿Sí? Por la razón que les mencioné hace un momento. ¿Sí? En tanto, la cantidad, digamos así, es finita, ¿sí?, de tierra disponible. ¿Sí? El solo hecho de que yo me apropie de una parte pareciera que empeora a los demás. Quizás haya algún tipo de interpretación que uno pueda darle a esta idea, pero tiene que ser una interpretación de una idea que en principio es difícil de aceptar en términos literales. Sin embargo, Locke piensa que estas dos condiciones son condiciones necesarias para que yo pueda apropiarme, tal que si no las satisfago, ¿sí?, entonces no me estoy verdaderamente apropiando, ¿sí?, no adquiero derecho sobre aquello con lo que mezclo mi trabajo. Bueno, voy a dejar por acá en este momento y en todo caso me vuelvo a comunicar con ustedes muy pronto.